Expresa TV presenta. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes, televidentes de Expresa TV. Gracias por abrir las puertas de su casa para llegar a través de este programa Palabra de Vida a cada una de sus familias, a cada uno de sus corazones. Sabemos que pues a través de este programa Palabra de Vida queremos, como siempre, llevar esa palabra de Dios que llegue a su mente, a su corazón y vaya iluminando su vida de tal manera que precisamente la vayan viviendo más plenamente, porque Dios lo que quiere para nosotros es justamente que vivamos felices. Todo papá, toda mamá quiere lo mejor para sus hijos, quiere la felicidad. Pues lo mismo, Dios, que es nuestro Padre, quiere nuestra felicidad y por eso a través de su palabra va iluminando nuestra vida. Gracias a cada uno de ustedes que pues nos han enriquecido con sus preguntas. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha enriquecido este programa al compartir cuando nos encontramos incluso en la calle, pues qué le gustaría que abordáramos hacer una, ¿cómo se dice? Una interacción ahí de las ideas que se han ido compartiendo, en fin. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes esa reciprocidad a través de este programa, porque no solo son oyentes, ¿no? Sino son interlocutores. Queremos que su opinión, queremos que su punto de vista, queremos que aquellas inquietudes que tienen ustedes también nos los hagan saber para seguir este diálogo. Pues gracias por estar con nosotros en este programa. Vamos a abordar el Evangelio del próximo domingo, segundo del tiempo de Cuaresma. También vamos a acercarnos a conocer un santuario muy bonito en una comunidad de Guanajuato y abordaremos una pregunta que pues, nos plantearon a lo largo de esta semana ahí en el confesionario digital, que creo que es una pregunta de muchos de nosotros. Bien, pues sin más, sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabra de Vida. Vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo. Eres mi fuerza, mi paz, mi verdad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron, conversando con él, dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eres mi fuerza, mi paz, mi verdad. Hemos escuchado un fragmento del Evangelio que nos alude a una escena muy interesante en la vida de Jesús, que lo conocemos como la transfiguración del Señor. Y es interesante cada uno de los detalles que ahí nos va presentando el evangelista. Sin embargo, desde el contexto en el que estamos ahora viviendo, que es la Cuaresma, yo me enfocaré en 2 aspectos. Primero, Jesús llama a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y con ellos sube al monte para hacer oración. Y el segundo aspecto al que me referiré es justamente en el momento de la transfiguración,
cuando sin saber lo que decía Pedro, le dice a Jesús, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Bien, primer aspecto. Hemos dicho desde el miércoles de ceniza que dentro de estas 3 prácticas que se nos invita a vivir en este tiempo de la Cuaresma y toda nuestra vida cristiana, el ayuno, la oración y la caridad, pues pareciera que el Evangelio ahora se aboca a uno de ellos, que es la oración. Y desde el aspecto de la oración, entonces nosotros encontramos que cierto, o sea, no hay peor oración que la que no se hace, ¿no? Y la podemos hacer caminando, y la podemos hacer cuando vamos a correr, cuando hacemos ejercicio, y la podemos hacer cuando estamos acostados, y la podemos hacer en el camión, y sí, pero pareciera que hoy el Evangelio nos ayuda a revalorar ese momento, aunque sea pequeño, de la oración y aprender, como incluso lo decía el Evangelio el miércoles de ceniza, a apartarnos para estar un momentito con el Señor, ¿no? Y en ese momento experimentar, como experimentaron Pedro, Santiago y Juan, el amor, la gloria de Dios en nuestra vida. Y es que a veces también nosotros somos así como muy desesperados en ese sentido, ¿no? De decir, es que yo le pido a Dios, que yo le pido a Dios, que yo le pido a Dios y que no me lo concede y tal. Bueno, ¿cómo se lo pedimos? O sea, en realidad nos damos el tiempo de orar y pedirle a Dios pensando en que Él se va a dar el tiempo de atender nuestras súplicas, o así como que nada más en el andar y venir de la vida le decimos, ay, pues ahí ayúdame con esto, ¿no? Quiero que Dios se dé tiempo de atenderme mi súplica, pero no me doy tiempo yo de pedírsela a Dios, ¿no? Entonces, es interesante que revaloremos nuestra oración o el modo de hacer oración, de tal manera que entonces nosotros busquemos ese momentito de apartarnos, de guardar silencio, de apagar un ratito el celular o de ponerle modo avión o de apagar la televisión, de apagar el estéreo en casa, para aunque sea 2 minutitos, pero que sea ese encuentro con Dios. Y otra cosa que a veces reclamamos no solamente es que quizá Dios no nos escucha, que sí nos escucha, claro, aunque nosotros vayamos y le digamos en el vaivén de la vida, claro que nos escucha, ¿no? Pero otro aspecto que nosotros a veces reclamamos es que no sentimos la cercanía de Dios. Y a veces oramos y no sentimos la presencia de Dios. Y a veces oramos y no sentimos el calor de Dios. Y a veces oramos y no experimentamos la gloria de Dios. Pero justo es también por la misma situación. O sea, si no me aparto, justo desde la Sagrada Escritura, el subir al monte es eso, apartarte del ruido del pueblo para subir al monte en el silencio y encontrarte con Dios. Entonces, primera enseñanza que hoy les invitaría desde este evangelio que escucharemos el próximo domingo es valorar cómo estoy haciendo mi oración para buscar apartarme y darme el tiempo, así como como yo quiero que Dios se dé el tiempo de atenderme. Y segundo, ahí poder experimentar esa cercanía de Dios en mi vida, ese calor del amor de Dios, esa presencia y esa gloria de Dios como lo experimentaron Pedro, Santiago y Juan. Segundo aspecto, decíamos, Pedro se encuentra pues maravillado por aquel resplandor en el que pues ellos pueden contemplar a Jesús y pueden contemplar a Moisés y a Elías, ¿no? Y al verse él maravillado por esta gloria, pues ni siquiera sabe lo que dice, porque dice, primero quedémonos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y parece que la parte siguiente del evangelio es muy interesante y hasta un poco de risa, ¿no? Porque no sabía lo que decía. Pues sí, no sabía lo que decía, porque ¿cómo pedía quedarse en el monte y fuera de la choza? Donde en el monte pues estamos expuestos a una víbora, cualquier tipo de serpientes, pues estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? En el monte. Entonces pide para Jesús, pide para Moisés y pide para Elías, pero no pide para él, no pide para ellos. Entonces es interesante, no sabía lo que decía, pues sí, porque estaba maravillado. Y de esto, ¿qué enseñanza yo
invitaría a tener en cuenta de lo que escucharemos en el próximo domingo segundo de Cuaresma, que nosotros estamos llamados a dejarnos envolver por esa luz, por ese resplandor, como lo hicieron Moisés y Elías, para que nosotros también seamos un resplandor para los demás, de modo que incluso los demás se sientan tan a gusto con nosotros que digan como Pedro, quedémonos aquí. Y es que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia vida, cuando estamos con una persona que nos agrada, que nos sentimos bien, que nos sentimos a gusto, pues no nos queremos ir, ¿no? Y hasta el tiempo se nos hace cortito y decimos, oh, ¿por qué se acabó el tiempo, no? Yo quisiera quedarme otro rato, tal. Pues porque con aquella persona estás bien, estás a gusto. ¿Por qué? Porque te transmite pues infinidad de cosas, ¿no? Te transmite seguridad, te transmite confianza, te transmite serenidad, te transmite paz. Bueno, nosotros estamos llamados a hacer eso para los demás. Y no por el hecho de que los demás quieran estar con nosotros, no. Sino por el hecho de que nosotros estamos llamados a hacer ese resplandor para los demás, de tal manera que a través de nosotros puedan experimentar aquello que Jesús quiere ofrecer. Y es que a veces más bien nosotros, en vez de ser reflejo, luz, motivación, inspiración, confianza, somos lo contrario. Bueno, pues en este tiempo de Cuaresma, a través de la oración, estamos llamados a convertir, es decir, a cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra manera de ser, para que en vez de orillar a los demás a apartarse de nosotros, orillemos a los demás a acercarse a nosotros, sabiendo que nosotros somos ese medio a través del cual queremos que ellos se acerquen también a Dios. Pues con estas intenciones, con estas reflexiones, presentemos pues nuestras ofrendas el próximo domingo en el altar del Señor por intercesión de nuestra Madre Santísima, que acompañó a Jesús en el camino al Calvario. Bien, pues vamos ahora a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Palabra de Vida. En este apartado de Rincón de Fe, donde vamos conociendo un lugar bonito, donde la arquitectura del espacio nos invita a la oración, en donde la tradición se vive de una manera muy festiva. Bueno, pues hoy te invitamos a conocer el Santuario del Señor de Villaseca en Mineral de Cata, Guanajuato, para que, conociendo este lugar, pues no solamente te quedes sin verlo en la imagen de televisión, sino también puedas disponerte a visitarlo en algún momento. Vamos a conocer este hermoso lugar. Ubicado en el corazón del Mineral de Cata, el Santuario del Señor de Villaseca es mucho más que una joya arquitectónica. Es un refugio de fe, un testimonio de historia y el hogar del venerado Cristo Negro, cuya devoción ha trascendido generaciones. Desde su impresionante fachada churrigueresca, ese estilo barroco recargado que enamora a la vista, hasta su construcción que tomó casi 80 años en concluir. Este templo es una verdadera obra de fe y paciencia. La razón de tanta espera no fue la falta de devoción, sino las fluctuaciones en la producción de la mina de Cata, que retrasaron las obras desde 1709 hasta 1789. Fueron los mineros quienes con esfuerzo y esperanza financiaron gran parte del santuario y finalmente los dueños de la mina de San Lorenzo lo llevaron a término. El nombre del santuario se remonta al siglo XVI, cuando el acaudalado minero Alfonso Villaseca envió desde España la imagen de Cristo que hoy se encuentra en el altar principal. Desde entonces, este lugar ha sido punto de encuentro para fieles de todo México que acuden a pedir favores o agradecer los milagros recibidos. Y hablando de milagros, uno de los más curiosos que se cuentan sobre el Cristo Negro del Señor de Villaseca es el de una mujer atrapada en una situación incómoda. Se dice que su esposo la descubrió cuando llevaba comida a su amante y en un acto divino el alimento
se transformó en flores y perfume, símbolos de una ofrenda para Jesús crucificado. Un giro inesperado de los acontecimientos que, según la tradición, fue el primer milagro de este Cristo. Hoy en día, este santuario sigue siendo un faro de fe, donde la historia, la devoción y los milagros se entrelazan en cada rincón. Si tienes la oportunidad de visitarlo, no solo te sorprenderá su belleza arquitectónica, sino también la profunda espiritualidad que envuelve el lugar. Bien, pues ya que hemos conocido este hermoso lugar del santuario del Señor de Villaseca y que ojalá nos dispongamos en algún momento a ir a visitarlo allí en Guanajuato, pues la verdad es que una de las preguntas que nos han planteado recientemente para abordar aquí es una pregunta que pues, puede ser abordada desde múltiples directrices. Sin embargo, yo me limitaré a algunas. Pero yo creo que con esas basta para encontrar una respuesta, y si tú te encuentras en una situación parecida, semejante o así, pues puedas tener luces también para iluminar tu vida cristiana, y más que ver esta realidad como un peso, como una carga, más bien encontremos siempre una salida, ¿no? Para aligerar nuestra vida. Bien, la pregunta dice así: Padre, soy casada por el civil. Vivo en la misma casa con el hombre con quien me casé, pero no tengo nada que ver con él. Solo vivimos bajo el mismo techo. La verdad, siento una carga muy grande y bueno, tiene la necesidad de la reconciliación. Y la pregunta concreta es, ¿me puedo confesar? Y ya da algunas especificaciones pues ahí de su forma de vivir, en donde bueno, pues han decidido vivir como hermanos. Y bien, y al final otra pregunta es, ¿cómo llevar un proyecto de vida cristiana? Bien, pues desde esta perspectiva, la primera es la perspectiva humana, la perspectiva general, digamos, de la situación. El Papa Benedicto XVI ha dicho una frase muy atinada, que el cristianismo es humanismo. Es decir, a través de la fe, siempre la Iglesia va a procurar salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad de la persona humana, sabiendo que es una criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y por tanto siempre la Iglesia va a defender aquello que va en contra de la vida, aquello que va en contra de la integridad y aquello que va en contra de la dignidad de un hombre, de una mujer, y pues aplíquese desde el vientre materno hasta la muerte natural, ¿no? Y en una situación específicamente del matrimonio, y con esto pasamos a la directriz, pues digámoslo así, un tanto jurídica, desde lo que nos marca el derecho canónico, es diferenciar cuando una relación matrimonial está en una situación difícil y cuando una relación matrimonial está en una situación irregular. ¿Qué es una situación difícil? Una situación difícil es cuando el matrimonio, ¿verdad?, ya ha sido no solo civil, sino también religioso, pero la situación difícil está en que de pronto no se entendieron bien y viven cada quien en su casa, o incluso bajo la misma casa, pero con cierta distancia por algunas cuestiones concretas. Y entonces es una situación difícil. ¿Por qué? Porque ni uno ni otro han consumado otro matrimonio civil o han consumado otra relación con otra persona, ¿no? Sino que respetando su relación tienen sana distancia, digámoslo así, para poder atender o resolver alguno de los problemas que atañen a su matrimonio, ¿no? Entonces ahí hablamos de una situación difícil. Y hablamos de una situación irregular cuando por el contrario están solo juntos, como dice en las comunidades, en nuestro pueblo, están solo juntos, cuando están solo casados civilmente o cuando están divorciados y vueltos a casar civilmente. Esto es una situación, ¿verdad?, irregular.
Y con una situación irregular entonces entendemos que quienes viven esa situación no están excomulgados, no son relegados de la iglesia, siguen conservando, por lo mismo que ya les decía en el primer punto de la dignidad, siguen conservando su dignidad de hijos de Dios. ¿Verdad? La iglesia los sigue amando porque son hijos de Dios, y la iglesia los sigue acompañando y abrazando y amando porque son hijos de Dios. Y siempre verá por su bienestar, y siempre verá, ¿verdad?, por acompañarlos, y siempre verá por estar cerca, ¿no? Y en ese sentido entonces, lo único, ¿verdad?, que la iglesia establece, incluso desde el derecho, como una restricción, es la absolución, ¿verdad?, de los pecados y la comunión. ¿Por qué? Explico. Primero, porque en esa situación irregular hay una, a veces muy, ¿cómo decirlo?, determinada decisión de seguir viviendo así. Y a través de la confesión, lo que se pide es que, tú tengas un examen de conciencia, un dolor de los pecados y una contrición de no volver a cometerlo. Y entonces, si tú estás aferrado o determinantemente decidido que no quieres casarte por la iglesia, entonces ahí no hay un brinco o un paso de decir quiero dejar esta forma de vivir irregular para acercarme a la gracia de Dios por el sacramento del matrimonio. Luego entonces el confesarte no tendría, ¿verdad?, una confesión, digámoslo así, buena, en el sentido de que no habría ese arrepentimiento para cambiar a un estado diferente que es el matrimonio. Por otro lado, ¿verdad?, la situación radica en que no se puede acercar a la confesión, puesto que una vez absuelto de tus pecados, vas a regresar a vivir en la misma situación. Entonces va como de la mano, ¿no? Pero en definitiva es que precisamente desde el derecho se dice que no es posible absolver a quien no quiere buscar otra forma de pecado a través de la contrición, y que quiere y decide permanecer allí. Ahora, cuando viene la parte de plantearse, y bueno, ¿cómo podemos vivir nosotros? Ya atendiendo a la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer un estilo de vida cristiano? En una situación irregular, ¿cómo se puede hacer un estilo de vida cristiano? Primero, planteándose su oración, su participación en la Eucaristía, que son fundamentales para su vida, y que si de por sí a veces es complicada la vida, pues lejos de Dios sería más complicado. Entonces, acercarse a la oración, acercarse a la Eucaristía, aunque no se pueda comulgar. Y tercero, aunque no se pueda tener una absolución de los pecados, es posible en este itinerario o proyecto de vida cristiana acercarse al sacerdote de su parroquia y pedir un acompañamiento espiritual o una dirección espiritual, que incluso es a manera del sacramento de la reconciliación, una forma en que se exige al sacerdote guardar el sigilo, ¿no?, de aquello que comparta, porque abre la conciencia, y ante no poder dar la absolución, sí quiere una orientación o una iluminación desde la fe para poder guiar su vida. Y entonces, en ese sentido, la dirección espiritual sí forma parte de la práctica cristiana de aquellos que se encuentran en una situación irregular para orientar su vida desde el Evangelio, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva es importante que tengamos en cuenta cómo desarrollar un proyecto. Y bueno, ya así como que más específicamente, sabemos que un proyecto pues está formado por objetivos, por metas, por actividades, en fin. Entonces, si queremos llevar un proyecto serio, entonces yo tendría que poner, mi objetivo de este año es este. Mi meta para lograr este objetivo, mi meta 1 es esta, mi meta 2 es esta, mi meta 3 es esta. Y entonces, para alcanzar la meta 1, la meta 2, la meta 3, tengo que poner esta actividad, Presentemos algo muy general de un proyecto de vida cristiana. Cuidar el cuerpo, cuidar la mente y cuidar el espíritu. Entonces, cuidar el cuerpo. Mi meta es tener un cuerpo sano. Bueno, entonces voy a dormir bien,
voy a comer bien, voy a descansar bien, voy a hacer ejercicio, ¿no? 3 cositas, 3 actividades para alcanzar esa meta. Quiero tener una mente sana, entonces voy a tener un taller de artes, voy a tener una actividad deportiva, entonces donde yo tenga mi mente siempre voy a tomar un curso, etcétera, ¿no? Mi espíritu, pues voy a confesarme, voy a acercarme a la dirección espiritual, voy a ir a misa, voy a hacer mi rosario todos los días, bueno, ahí voy a tener mis actividades para alcanzar esa meta. Esa sería la forma de hacer un proyecto de vida cristiana. Ahora, respondiendo a la primera pregunta, ante esta situación irregular en donde no hay una forma de convivencia marital, sí es posible acercarse a la confesión. Aquí ya abriría yo otro panorama amplio en cuestión de la moral, en donde cuál es la situación que los ha llevado a eso. Un berrinche, un capricho, una cosa así, pues habría que meditarlo. Pero si ha sido una decisión que incluso conlleva, no lo digo por este caso, ¿no? Incluso pues salvaguardamos la identidad de las personas, ni yo lo sé, ¿no? Nada más veo la pregunta ahí planteada, pero o sea, si hay de trasfondo una situación de violencia o tal, es importante que sí la atendamos y que no dejamos pasar solamente de, pues ya no vivimos juntos. ¿Por qué? Porque no es justo que aunque no se viva junto, aunque no se tenga una convivencia marital, esté habiendo violencia psicológica, violencia física, violencia, no, porque atenta a la integridad de la persona, ¿no? Entonces, y obviamente pues violenta su dignidad, ¿no? Y no deja vivir su vida plenamente. Entonces, sí habría que tener ciertos matices, pero ya hay discernimiento y decisión de cada uno de los que pudieran encontrarse en una situación parecida, en donde no solamente es dejar de convivir maritalmente y vivir como hermanos, sino qué tipo de convivencia se tiene, ¿no? Pero sí, o sea, si no hay una vida marital, sí es posible acercarse ahí a su parroquia, a la confesión, a la comunión, e incluso para que pues a través de la gracia y de la comunión se tengan las fuerzas para vivir este estilo de vida y para ofrecerlo pues a Dios. O también hay personas que se encuentran en una enfermedad complicada y que ya, aunque están sin casarse o casados civilmente, no pueden convivir maritalmente por su enfermedad, porque así lo decidieron, también pueden acercarse. O sea, por eso les decía, no solamente es este planteamiento, sino planteamientos cercanos o parecidos que nos pueda dar una luz, ¿no? O también mamás que dicen, es que mi hija está en unión libre, yo no puedo confesarme. No, sí, o sea, usted sí puede, ¿no? Bien, entonces desde esa perspectiva. Pues cerrando este confesionario digital con esta pregunta que de verdad es muy enriquecedora y ojalá y dé muchas luces, y yo abordándola desde estas perspectivas pues pueda ayudarnos. Bien, pues ahora vamos a conocer a Santa Marta, ¿no? En esta parte de la vida de los elegidos de Dios, y que conociendo pues a Santa Marta, nosotros también aprendiendo de ella, pues busquemos agradar a Dios con nuestra vida. Después de conocer a Santa Marta, vamos a una pausa y regresamos. Santa Marta es una de esas figuras del Evangelio que nos cae bien desde el primer momento. Conocida por su entrega, hospitalidad y fe en Jesús, su historia nos deja una gran enseñanza: servir con amor y confiar en Dios pase lo que pase. Marta vivía en Betania con sus hermanos María y Lázaro, y Jesús era su amigo cercano. En una ocasión lo recibió en su casa, y mientras su hermana se quedaba escuchándolo, Marta andaba atareada con los preparativos. Cansada, le pidió a Jesús que le dijera a María que la ayudara, pero él, con cariño, le recordó que lo más importante era centrarse en lo esencial. Más tarde, cuando su hermano Lázaro murió, Marta mostró una fe impresionante al decirle a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y ahí vino una de las declaraciones más poderosas de Cristo: Yo soy la resurrección y la vida. La historia de Marta nos deja una gran lección. Está bien ocuparse de las cosas del día a día, pero sin perder la vista de lo realmente importante. La fe y el servicio van de la mano, y demostrar amor a Dios también se traduce en ayudar a los demás. Santa Marta es la patrona de los anfitriones, amas de casa y trabajadores del hogar. Su fiesta se celebra el 29 de julio, una fecha especial para recordar su ejemplo de entrega y confianza en Dios.
Que su vida nos inspire a servir con alegría y a confiar en que el Señor siempre está con nosotros, dándonos fuerzas en cada momento. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Palabra de Vida. Sabemos que cuando dirigimos a Dios nuestra oración, como ya lo hemos comentado al inicio en la reflexión del Evangelio, esperamos de Dios siempre su ayuda, su gracia, que Él nos manifieste ese amor, en otorgarnos aquello que nosotros le pedimos. Hoy les invitamos a orar por la familia, de una manera especial por la unidad de la familia, sabiendo que en muchos casos, por cuestiones de trabajo, las familias toman caminos diferentes. En muchos casos es así, no solamente que trabajan en ciudades diferentes, sino en países diferentes. Por ejemplo, los padres, los hijos ya emigran a estudiar a otras ciudades, a otros países también. Entonces, cierto, la unidad no solamente es física, ¿no? Pueden permanecer a distancia y comunicarse todos los días por una llamada, una videollamada o lo que sea, ¿no? O incluso llamadas grupales. He tenido la oportunidad de, por ejemplo, vivir eso en familia con ustedes que están en Estados Unidos, en algún acontecimiento, pues ya hay la videollamada grupal, etcétera. Entonces, para compartir, entonces sí se puede, pero a veces solo falta la disposición, ¿no?, para la unidad, sabiendo que la unidad en la familia es lo que va a dar como ese resguardo, ese sentido de seguridad, ese sentido de pertenencia, de identidad, que me ayuda a tener una firmeza cuando yo participo en la vida social. Entonces, hoy hagamos oración por pedir a Dios la unidad de nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, te pido por la unidad de mi familia. Tú sabes que nos amamos, pero a veces nos herimos los unos a los otros con nuestras palabras y actitudes. Ayúdanos a tener corazones humildes y a perdonar para que busquemos cada día el bienestar de los demás. Ayúdanos a ser amables y pacientes los unos con los otros. Llénanos con tu amor para que nos amemos de forma genuina. Padre, cuando hay desacuerdos, ayúdanos a escucharnos y a intentar entender el punto de vista de los demás. Cubre nuestro hogar con tu preciosa sangre, que nuestras palabras reflejen que somos hijos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pidamos a Dios este don, esta gracia de la unidad que conlleva todas estas virtudes, que también implica un ejercicio de nuestra parte. Entre un mar de lágrimas al verlo ahí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz. Y entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró. No volteó sus ojos cuando ya no respiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó, y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció sin preguntar por qué. Perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó.
que su Hijo predicó. Ella entendió el amor que le enseñó. Entre la llovizna, la tristeza y el temor, lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró. Junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que esa cruz todo lo consumó. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró. No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió caer, pero su fe permaneció y amó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su Hijo predicó. Ella entendió el amor que le enseñó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su Hijo predicó. Ella entendió el amor que le enseñó. Con tu palabra me llenas de amor. Bien, haciendo ecos del cielo, vamos a escuchar y meditar, buscando una aplicación práctica para nuestra vida, el Salmo 26, que dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Es un salmo que pues yo tengo como dos puntos que quisiera resaltar en la meditación. El primero de ellos es lo que refiere al deseo del corazón. Mi corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Y eso me hace pensar en la vida de muchos santos, particularmente en la vida de San Agustín,
que como bien sabemos, pues en su adolescencia, su juventud, pues un tanto rebelde, buscando en el deseo de su corazón la verdad, está con los maniqueos, en fin, va a distintas escuelas de filosofía, escuelas teológicas, con la finalidad de encontrar la verdad. Y hasta que, escuchando las predicaciones del obispo de Milán, San Ambrosio, y leyendo él la Sagrada Escritura, particularmente las cartas de San Pablo, descubre que la verdad está en Jesucristo, y desde ahí entonces él transforma su forma de vivir y paulatinamente, ¿no? Va él adquiriendo esas virtudes, ayudados de la gracia de Dios y por su esfuerzo, que bueno, pues después lo llevan al reconocimiento de un gran santo para nuestra iglesia. Desde ese sentido, entonces, en una de sus confesiones, que es como un libro autobiográfico de San Agustín, dice: mi corazón, Señor, estaba inquieto, y mi corazón no descansó hasta que no reposó en ti. Y es que efectivamente, como que en el interior de nuestra vida, en el interior de nuestro corazón, siempre existe como ese deseo de algo tan grande que me llene, que me dé esa plenitud de mi vida. Y esto me hace pensar en otro autor, un filósofo mexicano, queretano, que tiene un libro que se llama justamente El hambre de Dios, Juan Carlos Moreno Romo, y dice que el hombre tiene un hueco infinito que solo puede ser llenado con un ser infinito. ¿Y a qué quiero llegar con esto, con esta reflexión desde los ecos del cielo? A que busquemos siempre en nuestra vida llenar aquellos deseos de plenitud, no con cosas triviales. Claro, a veces se presentan en el camino, ¿no? Pero pues por mucho dinero que le metamos a ese vacío infinito, va a seguir siendo un vacío infinito. Por mucho poder que le metamos a ese deseo infinito, pues seguirá habiendo ese deseo infinito. Entonces, más bien, llenemos nuestro corazón con cosas trascendentes como el bien, la verdad, la justicia, el amor, la caridad, ¿no? Que nos llevarán a ese sentido de plenitud. Y en definitiva, podemos decirlo desde la fe, llenemos nuestro corazón de Dios a través de la oración, a través de la participación en la Eucaristía, en fin, para que ese corazón o ese hueco infinito que hay en nosotros se sienta lleno, se sienta pleno, ¿no? Bien, y el otro aspecto es donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Creo que cuando estamos ante alguien que nos presenta una seguridad, no nos da miedo nada. Pienso en esa escena del chiquillo donde atrás está su mamá y está un lobo delante de él y el chiquillo como si nada. ¿Por qué? Porque sabe que su mamá va a salir al quite por él. Pues lo mismo nosotros, ¿no? Si nosotros nos acercamos a Dios, estamos llamados a experimentar como ese niño la confianza de que Él saldrá, ¿verdad?, a luchar por nosotros, a defendernos a nosotros, a cuidarnos a nosotros, a protegernos a nosotros para que ningún mal nos pase. Entonces, que esta aclamación del Salmo, que esta voz del salmista de el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Sea una palabra que nosotros, cada uno de nosotros, podamos decir, sintiendo esa presencia de Dios en nuestra vida, abandonándonos con fe a Él. Entonces, como aspecto práctico sería eso, ¿no? Buscar en nuestra vida ese refugio en Dios, de tal manera que sintiendo su protección, su ayuda, nada nos preocupe, ¿no? A veces nos preocupamos, ay, es que se me fue el internet y ya estamos, ay, es que se me pasó pagar el servicio y tal, y ya se nos anda cerrando el mundo, ¿no? Entonces, hombre, preocupémonos por cosas más importantes en nuestra vida y que nada nos dé miedo, que nada nos robe la paz, ni la tranquilidad, ni la serenidad en nuestra vida. Bien, pues eso desde los ecos del cielo. Pasando a la parte cultural de la fe, ¿qué película
recomendamos para seguir profundizando en nuestra vida cristiana e incluso desde esta pregunta que se hacía en la confesionario digital, cómo hacer un proyecto de vida, les invito a ver la conversión de Pablo, porque precisamente ahí nos va narrando cómo es la vida de San Pablo y cómo él llega a tener un giro en su vida y llega a ser, digámoslo así, un programa, un proyecto de vida para asumir en su vida el Evangelio. Entonces esta película, nos puede venir bien. Yo, Lucas, envío un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran maldad en el mundo. Las tinieblas se propagan. Sé que sufren persecución. La fe está siendo probada. Sé que dudan del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, escribir su historia, traer esperanza y traer luz a este mundo tenebroso. Y para recordarnos cómo Dios cambió a un hombre lleno de odio, que cambiará la historia del mundo. Lucas, ¿estoy soñando? Aquí estoy. Roma está manchada con la sangre de los nuestros. Esto es lo que ganamos por confiar en Dios. Están desesperados. Somos la única luz en la ciudad. No puedo enmendar su fe. Puedes inspirar su fe. Arriesgas a que la gente me vea antes que a Cristo. El día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Debe haber un recuento escrito de tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre estos cristianos? Me preocupan estos documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. ¿Cree que estamos planeando un escape? Una palabra más y te envío con el Dios que quieras. ¡Lucas! Estoy reuniendo hombres para tomar la prisión y liberarlos. ¿Con qué fin, Casio? ¡Justicia! ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Cuando llegue el momento tendrás la fuerza para hacer lo correcto. Tu gente muere hoy. Este mundo no sabe nada sobre el amor. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Eres mi fuerza, mi paz, mi verdad. Y ya a manera de ir cerrando esta edición del programa, en cuanto a las noticias, pues una de las noticias que recientemente tenemos aquí en en la Iglesia Universal es la alegría de que el Papa Francisco ha recobrado ya una salud estable. Ojalá que Dios lo conserve así, porque pues todavía tiene mucho que hacer. Creemos nosotros desde todo esto que él ha impulsado en la iglesia, particularmente la vida en sinodalidad, no como un invento de él, sino como rescatar esa forma de vivir del cristianismo desde sus orígenes y como ese fruto maduro, ¿no?, que nos da el Concilio Vaticano II, donde nos lleva a ver a la iglesia no en una estructura piramidal, sino como pueblo de Dios. Y entonces desde esa perspectiva el Papa ha hecho mucho trabajo y ojalá Dios le siga conservando en la salud precisamente para cumplir esa misión o seguir con esa misión. Segundo, en nuestra diócesis hemos vivido el pasado 10 de marzo el 97 aniversario del martirio del beato Fray Elías del Socorro Nieves, del cual sus restos se encuentran en la Cañada de Caracheo, en Cortázar. Y el señor obispo, muchos sacerdotes, tuvimos la oportunidad de peregrinar muy de mañana desde la cruz del martirio del Padre Nieves, un poquito antes de saliendo de Cortázar rumbo a Cañada, así luego en las inmediaciones de la ciudad, ahí está una cruz donde mataron al Padre Nieves. Bueno, desde ahí emprendimos el camino hasta el santuario del Padre Nieves allá en la Cañada, y junto con los sacerdotes obviamente iban religiosos y muchos fieles, y yo me acerqué con una persona que me llamó la atención porque pues era muy mayor, incluso su caminar pues se veía así ya cansado, y me acerco para saludarle y pues un poquito conocer su testimonio de fe, y me dice que ella tiene 89 años y que desde los 5 años recuerda que iban caminando año con año
sus papás desde la cruz del Padre Nieves hasta Cañada, donde estaba el templo, o donde está el templo donde él oficiaba, ¿no? Entonces, y que pues a través de él han pedido muchos favores, en fin. Entonces, mucha gente que todavía cuenta las historias de sus abuelos que conocieron al Padre Nieves, y bueno, pues nos hablan de un gran sacerdote, agustino, que evangelizó y que incluso en los momentos de la persecución pues no tuvo miedo, sino que permaneció firme y que sufrió el martirio junto con los hermanos Sierra, J. Jesús, y no recuerdo el nombre del otro hermano Sierra, que murieron unos metros antes de él, ¿no? Y con esta noticia cierro esto, que le dicen los hermanos Sierra al padre Fray Elías, le dicen: Fray, váyase usted, que nos maten a nosotros, pero que no lo maten a usted. Y el fray les dice: no, que los maten a ustedes, pero que me maten también a mí. Y luego ya se despiden los hermanos Sierra del beato Fray Elías y les dice: pues nos vemos en el cielo, ¿no? Entonces, gritando pues el nombre de la aclamación del Viva Cristo Rey y Santa María Guadalupe, pues reciben ahí la muerte. Pues esto es un gran testimonio para nosotros y esto es una gran noticia, porque pues como Iglesia Diocesana de Celaya, y por eso la presencia del obispo, tenemos laicos, sacerdotes, que amando a Jesús y amando su iglesia y amando su fe, entregaron su vida, y que el testimonio de su martirio es para nosotros un aliciente en nuestra vida. No es fácil la vida cristiana, pero con esos ánimos de estos testigos, pues nos hacen más ligero el caminar a nosotros. Bien, pues vamos cerrando. Agradecemos la amabilidad de su atención, agradecemos que nos abran como siempre las puertas de su casa para compartir con ustedes este programa Palabra de Vida, y les invitamos a seguirnos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde por Expresa TV, Canal 15, también a través de las plataformas digitales como es Facebook, Expresa TV, y como es Spotify, Palabra de Vida. Pues los esperamos para que ahí también nos puedan contactar y seguir recibiendo de ustedes aquellas preguntas e inquietudes que tienen en su vida, para poderlas abordar desde aquí y desde la fe, desde la palabra de Dios, dar una luz en su vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó